Hola, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo en esta sesión, en esta dinámica en línea. Es la primera vez que nos vemos por este medio. La vez pasada le tocó a la maestra Inés. En este caso me toca a mí revisar algunas situaciones, algunos elementos que vamos a estar compartiendo para esta clase. Bueno, nosotros nos toca revisar las normas APA, un poquito adelantando algunos contenidos que corresponden al segundo curso de Seminario de Titulación 2, pero para este caso pues vamos a estar revisando cosas muy generales, importantes, que ustedes tienen que conocer para poder trabajar con su proyecto de investigación. Como ya lo saben, la intención o el objetivo del curso de titulación 1 es que ustedes puedan terminar de manera correcta su marco teórico, ¿sí? Sin preocuparse tanto por el apartado del planteamiento del problema, de los objetivos, de la justificación o del marco metodológico. Pero sí es importante que revisemos de manera general todos los elementos para que ustedes puedan complementar su trabajo, su anteproyecto, ¿sí? Entonces, en cuanto a normas APA, tenemos algunas situaciones que tienen que ver con los derechos de autor, con las citas y con el plagio, ¿sí? Que es donde más me voy a detener para poder explicar algunas situaciones que de repente encontramos, ¿no? Nos dice o nos sugiere que se proporcione el crédito apropiado a la fuente siempre que se pueda. Debemos nosotros de hacer alusión de dónde sacamos esa información, y siempre se los he dicho. Bueno, si tú me estás afirmando que está pasando este fenómeno, ¿cómo lo puedes sustentar? Únicamente porque lo viste, porque lo viviste, o porque alguien más ya probó esa teoría, esa hipótesis, ¿sí? Entonces nos dice, por ejemplo, mediante el uso de una cita en el texto, siempre que haga lo siguiente: puedo parafrasear, es decir, puedo utilizar mis propias palabras en referente a las ideas de los demás. Una cita directa, ¿sí?, de la palabra de otros. Referirse a datos o conjunto de datos. Si alguno me está sacando algunas estadísticas, números, gráficas, etcétera, yo debo de hacer alusión a esa fuente. Reimprimir o adaptar una tabla o figura, incluso imágenes de internet gratuitas o con licencia de Creative Commons. Es decir, que aunque sea una imagen de internet, yo tengo que conocer la fuente, yo tengo que conocer de dónde la saqué para poder argumentar el origen de. Reimprimir un pasaje de texto largo o un elemento de prueba con derechos de autor comercial, ¿sí?, alguna etiqueta, alguna marca, etcétera, yo tengo que hacer alusión a esa fuente. Hay que evitar tanto la subcitación como la sobrecitación. La subcitación puede conducir al plagio y o el autoplagio. La sobrecitación puede distraer y es innecesaria. Por ejemplo, se considera sobrecitación repetir la misma cita en cada oración cuando la fuente y el tema no han cambiado, ¿sí? Que tiene que ver cómo nosotros saturamos de citas o de las mismas citas en un mismo tema, ¿sí? En cambio, al parafrasear un punto clave en más de una oración dentro de un párrafo, cita la fuente en la primera oración en la que sea relevante y no repita la cita en las oraciones posteriores, siempre que la fuente permanezca clara y sin cambios. Incluso en los parafraseos debemos de llevar un orden sistemático, debemos de llevar una situación clara de lo que se está trabajando o de lo que se va a trabajar, ¿sí? Entonces, el parafrasear es una herramienta indispensable, es una herramienta útil, sin embargo también hay que saber utilizarla para no estarla repitiendo en cada momento. Bueno, este es un tema muy controversial, siempre se los he comentado, siempre se los he dicho, yo prefiero leer
una hoja completa de sus palabras sin sentido que tener que leer o revisar 100 hojas copiadas y pegadas, ¿sí? Entonces, vamos a definir un poquito qué es esta parte. Plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias. Negar a los autores o creadores del contenido el crédito que se les dé, ya sea deliberado o no intencional. El plagio viola los estándares éticos en la erudición, o sea, en el conocimiento. Entonces, el que yo coloque palabras, contenidos, imágenes, datos de otras personas sin hacer alusión a esa fuente, como lo vimos anteriormente, es lo que se conoce como plagio. Los escritores que plagian y respetan los esfuerzos de los autores originales al no reconocer sus contribuciones reprimen más investigaciones al evitar que los lectores rastreen ideas hasta sus fuentes originales y desprecian injustamente a aquellos que se esforzaron por completar su propio trabajo. Este contenido no lo digo yo, lo menciona y lo marca Norma Zappa, la última edición que hay, para que ustedes también puedan darle una checada y revisen que realmente se está dando un contenido o unas definiciones a partir de lo que se está manejando en el ámbito científico. Para evitar el plagio, proporcione el crédito apropiado a sus fuentes, lo que decíamos, la alusión a las fuentes, siempre y cuando, siempre que tenga un autor, siempre que tenga una imagen, una gráfica, una tabla, tengo que decir de dónde yo la saqué, ¿sí? Para ello se agregan citas en el texto con fecha de autor para citas e ideas directas. Por ejemplo, acreditar a los creadores de las teorías. Si modela un estudio después de uno realizado por otra persona, de crédito al autor del estudio original, ¿sí? Si yo estoy realizando un programa de modificación de la conducta que está basado en Erickson, en Skinner, en un modelo social de Rogers, etcétera, bueno, pues entonces tengo que hacer alusión a ese autor. Si desea reimprimir o adaptar tablas, figuras e imágenes o reimprimir citas largas o elementos de pruebas con derechos de autor comerciales, debe proporcionar un crédito más completo en forma de atribución de derechos de autor y pueden necesitar permiso del titular de los derechos de autor para usar los materiales, como el caso de las pruebas proyectivas, psicológicas, etc. Incluso las imágenes de internet que son gratuitas o con licencia necesitan una atribución de derechos de autor si las está reproduciendo en su documento. Es como de repente los videos de YouTube que cancelan o que dan de baja porque atentaron contra el copyright, ¿sí? Lo que conocemos con ese concepto. Entonces, ¿por qué? Porque no se le hizo alusión, porque no se le pidió permiso al autor original, y es por ello que se considera también como plagio. Pero específicamente, ¿qué cuenta como plagio? Aunque muchos casos de plagio son sencillos, por ejemplo pasajes de textos copiados de otra fuente sin atribución, otros casos son más difíciles de evaluar. Por lo general, el uso de citas incorrectas, por ejemplo, escribir mal el nombre de un autor, olvidar o escribir mal un elemento en una entrada de la lista de referencias, o citar una fuente en el texto que no tiene una entrada correspondiente en la lista de referencias. A veces nosotros, por complementar el trabajo, llenamos de citas, y de repente cuando estamos revisando en las referencias o en la bibliografía nos damos cuenta que la cita que nosotros pusimos, o las 100 citas que pusimos en las primeras 40 páginas, pues no existen, ¿no? O se nos olvidó colocar su referencia, ¿sí? No se considera plagio si el error es menor y atribuible a una supervisión editorial en lugar de un intento intencional de robar las ideas de alguien, ¿sí? Puede ser que yo se me haya pasado, que yo lo haya copiado, como les decía anteriormente, se nos haya pasado colocar la referencia en la última página, y por ello mi cita no corresponde con la
con la referencia, puede ser, o que realmente sea intencional ese robo, ese plagio. Sin embargo, tales errores aún pueden resultar en deducciones en una tarea académica o en una solicitud de revisión de un manuscrito enviado para publicación. Ojo, tengan cuidado con esta parte, ¿sí? Debido a que el plagio es muy fácil de identificar y cuesta mucho trabajo evaluarlo. Entonces, tengan cuidado, parafraseen, redacten a partir de lo que han leído, pero por favor no copien y peguen, ¿sí? Y si van a copiar y pegar, pues mejor citen a autores que son válidos, que sean confiables y que tengan las características que mencionamos en clase. Parafraseo es algo que mencionamos mucho y que muchas de las ocasiones no logramos comprender del todo. Una paráfrasis reafirma la idea de otro o su propia idea publicada anteriormente en sus propias palabras. La paráfrasis le permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, centrarse en información importante, comparar y contrastar detalles relevantes. Los autores parafrasean sus fuentes la mayor parte del tiempo, en lugar de citarlas directamente. Los autores deben emular esta práctica parafraseando más que citando directamente. Cuando parafrasees, cita el trabajo original usando el formato narrativo o entre paréntesis. Aunque no es obligatorio proporcionar un número de página o párrafo, en la cita puede incluir uno, además del autor y el año, cuando ayudaría a los lectores interesados a ubicar el pasaje relevante dentro de un trabajo largo o complejo, por ejemplo, en un libro, ¿sí? Y tenemos ahí un pequeño ejemplo. Webster Stratton 2016 describió un ejemplo de caso de una niña de 4 años que mostró un apego inseguro hacia su madre. Al trabajar con la diada familiar, el terapeuta se centró en aumentar la empatía de la madre por su hijo, ¿sí? Revisamos, está el autor, está el año, está al final de a qué páginas está sacando ese parafraseo. Entonces pudieran ustedes checar esa cita que tiene ahí y diferenciar qué es una cita y qué es un parafraseo. ¿Cómo lo busco? Bueno, coloco ahí en mi navegador Webster Stratton 2016 tal como aparece, ¿sí? Y busco en las páginas 152 y 153, ¿vale? Bueno, es una forma de revisar o de buscar dependiendo de lo que se esté hablando. Pero bueno, si nosotros tenemos un artículo en el cual una cita nos llamó la atención, pues podemos hacer esta parte, ¿no? Colocamos el autor, el año, coloco toda mi descripción, todo lo que yo opino, lo que yo discuto, lo que yo fundamento a partir de lo que yo sé, e incluyo las páginas de donde yo lo encontré, donde está ubicado esa idea que yo estoy retomando para poder realizar el parafraseo, ¿sí? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Nos faltan algunos elementos más. Espero que estas tres actividades que revisamos el día de hoy sean funcionales, sean prácticas para el trabajo que están realizando, o que más bien que están terminando, y que podamos trabajar de mejor manera el siguiente curso. Pero ustedes ya van a llevar elementos, ¿sí?, que tienen que ver con normas APA. Entonces vamos a checar que realmente esta información es verídica, que realmente esta información es viable. Si ustedes ven el ejemplo, viene a partir de una cita de 2016. Entonces no estamos utilizando información antigua, no estamos utilizando información vaga que no esté funcionando en esta dinámica. Estamos poniendo mucho esfuerzo en lo que estamos haciendo. Échenle muchas ganas, estamos bien en esto, ¿sale? Nos vemos.